Estimado tutor y compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Tatiana Cuellar. Esta es la presentación de la fase 6 del componente práctico del curso de propagación y micropropagación de plantas. Entonces, como podemos ver, la propagación de plantas ha sido una parte fundamental en la historia de la humanidad, ya que gracias a la propagación de plantas es que conocemos la comida como se conoce hoy en día, y es que se ha logrado también reproducir estas plantas que sirven para nuestro alimento y también para nuestro sustento. Entonces es muy importante conocer estas técnicas, diferenciarlas, determinar las ventajas y desventajas. Esas técnicas que están separadas de propagación en dos, que son técnicas sexuales y técnicas asexuales. Entonces, mediante este trabajo, lo que se realizó fue eso, conocer diferentes técnicas en la propagación de plantas. El objetivo general de esta práctica fue conocer y analizar los distintos métodos de propagación sexual y asexual, y los objetivos específicos fue reconocer las etapas de injertación de aguacate Hass en el vivero Versalles del municipio de Pitalito, Huila, establecer la siembra de semillas de espinaca como método de propagación sexual y analizar las variables encontradas, y asimismo también realizar injertación de producción de plantas de aguacate como método de propagación ya asexual y analizar las variables que encontramos en el ensayo. Bueno, entonces como primer objetivo fue la visita al vivero. En la visita al vivero se realizó en el municipio de Pitalito, Huila. Entonces, como vemos, el municipio de Pitalito, Huila está aproximadamente a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar. El municipio se encuentra en el departamento del Huila y además pues se encuentra en el trópico húmedo. Vemos cómo este vivero se encontraba ubicado en el municipio de Pitalito. Aquí en la primera imagen realizamos un recorrido ingresando por cada una de las fases que complementan la injertación del aguacate. Entonces, en la primera imagen se mira la arena, en esta primera imagen, como en este vivero se colocan a germinar las semillas de aguacate variedad común en la arena. Y después de aproximadamente unos 150 días, después de que estas semillas ya hayan germinado, pues entonces ya se procede al siguiente paso, que es sembrar las semillas en bolsas. Este sustrato que miramos aquí en las bolsas es tierra negra que primero está zarandeada para quitar todas las imperfecciones que puedan haber y que puedan afectar las raíces de la semilla, y también está con cisco para mejorar todo lo del tema de porosidad. Aquí miramos como 4 meses después de sembrada la semilla en la bolsa está ya la planta lista para injertar. Entonces miramos como aquí la planta está alta, ya está grande, está lista para injertar. Esta planta se corta y se le coloca la yema, que es la que miramos acá en la parte de encima. Se le coloca la yema de una variedad que se llama Hass, que es de alta producción y es más comercial. Entonces aquí ya miramos al final cómo está el injerto del árbol, y eso ya fue la práctica que nosotros realizamos en el vivero Versalles. Bueno, entonces esta ya es la práctica que hicimos individuales en casa. Como propagación asexual, ya que se debía elegir una propagación asexual y una sexual, pero como propagación sexual elegí las semillas de espinaca. Entonces aquí en la primera imagen vemos cómo sembré semillas de espinaca de origen comercial. ¿Sí? Fue de origen comercial, las compré y sembré las semillas de espinaca. Se sembró en bandeja de 50 alveolos, se sembraron 40 semillas en total. Y aquí ya miramos cómo aproximadamente 15 días después, en la última imagen, se mira cómo ya las semillas de espinaca han germinado. Entonces ese fue el ensayo. La bandeja tiene
como material de germinación turba, que fue la que se utilizó. Y este material de germinación al principio del ensayo se humedeció pues para que las semillas tuvieran un adecuado contenido de agua para ellas poder germinar. Esto ya es la parte de la propagación asexual. Entonces en la propagación asexual se injertó el aguacate. Ya compré 2 plantas que estuvieran ya para injertar, como lo veíamos anteriormente. Las compré y lo que primero se hizo fue descopar. Entonces se cortó la planta de aguacate común, que es el patrón. Se cortó este patrón a 30 centímetros de la base, con un corte como se mira aquí en la imagen. Después de esto, se cortó verticalmente este tallo a 5 centímetros. Se cortó aquí como lo vemos en la tercera imagen. Se cortó el tallo para aquí hacer el injerto. Este método se llama método de púa terminal. Después de esto, estas yemas fueron elegidas de un árbol adulto de la variedad Hass. Entonces, esta yema se cortó en la punta de la yema, se les hicieron 2 cortes, uno por el lado derecho, otro por el lado izquierdo, para hacer una especie, como lo dice, de púa. Y esta se incrustó en el patrón. Luego de eso se amarró, se envolvió con una cinta blanca de una forma muy firme y se protegió el nuevo injerto se protegió con una bolsa plástica blanca y también se protegió con una bolsa de papel. La bolsa plástica es para generar al menor posible que caiga agua, y la bolsa de papel es para proteger el injerto de la luz. Después de realizados los ensayos en casa, entonces se respondió un cuestionario de cada uno de los ensayos. Vamos a comenzar con el cuestionario número 1, que fue la propagación sexual, que fue la siembra de las semillas de espinaca. Entonces la primera pregunta es: porcentaje de germinación obtenido en la práctica. El porcentaje de germinación fue del 73%, ya que de las 40 semillas que se sembraron, 29 de ellas germinaron. Después de esto, la segunda pregunta es: ¿qué factores atribuye este porcentaje de germinación? Entonces, buscando en la literatura, Jiménez y otros en el 2010 afirman que un factor clave para la obtención de plántulas sanas es el suministro oportuno de riego diariamente. Creo que este fue uno de los grandes factores en los cuales me equivoqué en el establecimiento de las semillas, ya que solamente se regó la planta al iniciar el ensayo, pero diariamente no se regó la planta. Dificultades que encontró en el desarrollo de la actividad. El principal dificultad que se encontró en este desarrollo fue el bajo rendimiento de las semillas. Como lo explicábamos anteriormente, fue porque no tuvieron el contenido de humedad adecuado para ellas poder germinar. ¿Y de cuáles considera son las ventajas de utilizar la turba como material de sustrato para propagación sexual de plantas? Entonces, la turba como tal es muy importante porque la turba, de ser un material orgánico, retiene humedad, lo que genera una estabilidad para las plantas. Además de eso, también tiene una porosidad adecuada que no va a lastimar las nuevas raíces. Y también esto pues genera estabilidad y genera que no vayan a haber malas hierbas en la planta que puedan competir con ella. Este ya es el desarrollo de las preguntas del segundo ensayo, que fue el ensayo de propagación asexual, el injerto de aguacate, el método de púa terminal. Entonces, el primero de las preguntas es el porcentaje de prendimiento de la planta. Para revisar el porcentaje de prendimiento se analizaron, primero que todo, las hojas de
del árbol que estaba injertado. Entonces aquí vemos ya como tal 20 días después de la injertación que se realizó, de los dos árboles que se tomaran. Esta es la planta número 2 y esta es la planta número 1. En la planta número 2 se ve claramente que es una planta donde no ha prendido el injerto, ya que en la parte de acá miramos cómo se ve color negro, que es un color necrosado, que significa que la planta como tal se encuentra muerta en esta parte. También se mira cómo hay hojas que están secas y también cómo el árbol se está colocando de un tono amarillo. En la planta número 1, que fue la planta que sí generó prendimiento, se mira cómo esta parte de acá arriba de la planta, que son ya los brotes, lo que se llaman los brotes, están saliendo adecuadamente, se mira de un color adecuado la planta, tiene hojas verdes, color intenso, y también pues se mira de una buena forma. Aquí ya se realizó la evaluación de las raíces de la planta y las diferencias son muy notorias. En la planta número 2 se mira que son unas raíces muy cortas, no hay un buen desarrollo, y en la planta número 1 se determina que tiene unas raíces grandes, fuertes, desarrolladas, pues ya que ha logrado el buen desarrollo de la actividad. Se determina como tal, como conclusión, que el porcentaje de prendimiento fue del 50%, ya que de las dos plantas evaluadas, solamente una logró realizar el correcto prendimiento del injerto. La planta número 2 sí no logró realizar el injerto. Continuamos con el desarrollo del cuestionario con la pregunta B. ¿Qué dificultades o inconvenientes encontró en el desarrollo de la actividad? Como tal, uno de los inconvenientes que encontré al realizar el injerto fue la utilización de la navaja que se utiliza para realizar los cortes, ya que debe ser una navaja que esté muy afilada y es peligrosa cuando no tenemos la práctica. Además de eso, el amarre del injerto que veíamos al principio, donde ya se amarra el aguacate Hass con el aguacate común y se le coloca una cinta blanca, según lo que me contaban las personas que conocían más de este tema, que fueron las personas que me ayudaron a hacer el injerto y que me enseñaron a hacer el injerto, es una de las prácticas fundamentales para que el injerto pueda pegar bien, ya que se tiene que hacer con firmeza este amarre para que la planta pegue, o sea, tenga una buena adherencia a la otra planta. Entonces creo que fueron una de las dos partes más difíciles que pude encontrar cuando realicé el injerto. La pregunta C es: ¿cuáles considera son las ventajas de utilizar esta técnica de propagación asexual y no utilizar una semilla para propagar la especie seleccionada? Entonces, esta propagación asexual es excelente en el tema de adaptabilidad y de producción, ya que el patrón, que es la planta base con la que iniciamos, es de variedad común. Y la variedad común es resistente a las condiciones de la zona, a plagas, es resistente a las condiciones del suelo, resistente a también las condiciones geográficas. Y además de eso, el injerto que se le coloca, que es de aguacate Hass, es lo que actualmente conocemos como mejor precio en el mercado. Es una variedad excelente para poder venderla. Y además de eso, pues va a tener una muy buena producción. Y esas dos características que diferencian tanto el aguacate común como el aguacate Hass, lo podemos encontrar las dos características en uno solo cuando realizamos un injerto. Así que es una ventaja muy importante. La pregunta D nos dice: además de los materiales, herramientas e insumos utilizados en la propagación asexual de la especie seleccionada, ¿cuáles más consideran que se deben tener en cuenta para garantizar mayor éxito en la labor realizada? Entonces creo que uno de los factores que deben tener muy en cuenta cuando se va a realizar una propagación de este tipo es realizar cortes finos que permitan el buen pegue de la yema, ¿sí? Unos cortes que sean adecuados, unos cortes constantes,
También cuidar los injertos de la exposición directa a los rayos solares, envolver fuerte y firme la cirugía del injerto, que es lo que yo les decía de la parte de la envoltura del injerto, para que no ingresen bacterias al tronco y también se mantenga firme. Mantener los elementos de corte como navajas, aseadas y asépticas. No se deben utilizar en otra actividad porque pues eso puede generar contaminación en el nuevo injerto. Ya por último se realizó un desarrollo del ejercicio práctico. Entonces vamos a iniciar con la propagación sexual de las semillas de espinaca. El problema fundamental era el establecimiento de una hectárea de espinaca. El porcentaje de germinación que se obtuvo dentro de este ensayo fue del 73% y el porcentaje de pérdida que nos da la literatura es de un 12%. Entonces la pregunta es, ¿cuánta semilla debe plantular en el tipo de bandejas que ha utilizado en la práctica? Según Jiménez 2010, que Jiménez es un investigador de una universidad de Bogotá, recomienda la distancia de siembra de 20 centímetros de calle por 15 centímetros de planta y planta. Entonces con esta densidad de siembra lo que vamos a hacer es sacar cuántas plantas se necesitan para una hectárea. Para esto se utilizó esta fórmula multiplicando 0,20 por 0,15 que es concerniente a los 20 centímetros y 15 centímetros, es decir 0,20 metros y 0,15 metros. Esto para hallar el área que tiene una planta. Después, con el área que tiene toda una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, se divide sobre el área de una planta para determinar cuántas plantas ocupan en esa área, que dieron en total 333.333 plantas de espinaca para una hectárea. Como miramos en este ensayo, solamente germinó el 73% de las plantas, entonces lo que vamos a hallar ahora es si tenemos solamente el porcentaje de germinación del 73% mediante esta fórmula, 100 por 333.333 plantas dividido 73 para determinar cuántas en total debemos sembrar si tenemos el 73% de la germinación. Para esto dio 456.621 plantas. Por último, se tiene un porcentaje de pérdida en campo de 12%. Entonces, este 12% de pérdida en campo se saca de este número, como lo sacamos aquí a continuación en esta fórmula. El porcentaje de pérdida es de 54.795. Entonces, este porcentaje de pérdida se suma a estas plantas que veníamos anteriormente usando para determinar en realidad cuántas debemos sembrar. Y en total debemos sembrar 511.416 plantas para una distancia de siembra de 20 centímetros de calle y 15 centímetros de planta a planta, con un porcentaje de germinación del 73% y porcentaje de pérdida del 12%. Es decir, que en total se necesitan 10.229 bandejas de 50 alveolos. Esa es la conclusión final de este ejercicio. Ya en la conclusión del otro ejercicio vamos a determinar entonces el otro ejercicio planteado ya para la propagación asexual, que es la propagación del injerto del aguacate. Entonces se realizó el establecimiento también de una hectárea de aguacate Hass, un porcentaje de germinación del 90%, porcentaje de pérdida del 50%. Ese porcentaje del 90% sí ya nos lo dictan en el protocolo del ejercicio práctico y este porcentaje también está en el protocolo. Entonces nos dicen cuánto material inicial es requerido para establecer un cultivo de la hectárea. Según el ICA, la distancia de siembra que más se maneja para el aguacate es de 7 metros por 7 metros. Realizamos la misma fórmula que estábamos planteando anteriormente, 49 metros cuadrados es el área que ocupa una sola planta, entonces en 10.000 metros cuadrados, ¿cuántas plantas van a caber, por así decirlo? Entonces se dice que se tiene una densidad de 204 plantas por una hectárea. Vemos que solamente tenemos el porcentaje de prendimiento del 90%, es decir, que
de 204 plantas debemos sembrar 226, ya que tenemos solo el 90% de las plantas, ya que es necesario destinar el 10% de más, porque pues el porcentaje de pérdida, el 10% es de 226 es 23 plantas, o sea que a estas 226 le vamos a sumar las 23 plantas para determinar cuántas en total debemos realizar el injerto. Entonces dice que en total debemos tener 249 plantas de aguacate para sembrar en una hectárea. Ese es el vivero que nosotros vamos a realizar, 249 plantas teniendo en cuenta entonces el 90% de prendimiento y el 10% de pérdida, para una distancia de siembra de 7 metros por 7 metros como lo recomienda el ICRA. Entonces ya como conclusiones tenemos que la propagación del aguacate tiene un proceso conjunto donde todos los componentes como lo son el sustrato de germinación, el embolsado, el injerto, el control de plagas y enfermedades son de vital importancia, ya que vemos que en el vivero observamos que todos los procesos están debidamente organizados y tienen un debido protocolo para poder llegar a tener una planta fuerte de injerto de HAT. También concluimos que realizar un análisis detallado de los métodos de propagación de plantas, sea sexual o asexual, es necesario para mejorar la técnica, ya que a través de este ensayo logramos aprender a mejorar las técnicas que nosotros implementamos en casa y que también pues se implementan en campo. Y por último, a partir de conocer el porcentaje de germinación y prendimiento de la planta y porcentaje de pérdida, se puede conocer cuántas plantas se siembran por hectárea. Ya que hicimos el ejercicio práctico, determinamos cuántas plantas se podían sembrar en una hectárea con el porcentaje de prendimiento o porcentaje de germinación y también con el porcentaje de pérdida, que esto nos puede ayudar más adelante cuando en la realidad debamos sembrar una hectárea de cualquier especie que vayamos a necesitar. Estas ya fueron las referencias bibliográficas que se consultaron. Muchas gracias, compañeros.